La vida es un constante estado de transformación y la muerte forma parte también de ese proceso natural. En este sentido, lo que está claro es que todos los seres humanos, tarde o temprano, deberemos hacer frente a ese tránsito hacia el más allá y hacia una nueva conciencia. Precisamente, en esta cuarta entrevista sobre el saber que contiene la trilogía iniciática y espiritual El Fakir, del maestro Ramiro Calle, hablaremos sobre la muerte y su mensaje para la transformación interior. Y para ello contamos una vez más con el gran maestro Ramiro Calle, maestro de yoga y de meditación, pionero en la enseñanza del yoga y en la divulgación de la espiritualidad oriental en Occidente, experto en psicología oriental, director del centro de yoga Shadak, escritor con más de 250 obras y autor de la trilogía El Fakir, compuesta por El Fakir y En busca del Fakir, ambas publicadas por la editorial Buket, y por el manuscrito secreto del Fakir, que ha sido recientemente reeditada por la editorial Kailash. Bienvenidos a la era del ser. Ramiro, querido Ramiro, Ramiro Calle, bienvenido a la era del ser. Hola, querido Jordi, ¿qué tal estás? Maravillosamente aquí contigo. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias de Nada, corazón. es un placer siempre ser entrevistado por ti. Gracias, gracias siempre, Ramiro. Bueno, hoy vamos a hacer un cuarto espacio, una cuarta entrevista sobre tu maravillosa trilogía, sobre las enseñanzas de tu inmortal trilogía del Fakir. Precisamente hace poco, hace unos meses, se ha reeditado el tercer volumen, el manuscrito secreto del Fakir, con la editorial Kailash, y entre otros muchos puntos en este tercer libro hablas de la muerte y la muerte consciente, que es el tema que me gustaría hoy abordar extensamente contigo. Pero antes, Ramiro, me gustaría conocer tu punto de vista sobre este suceso irreversible, esta experiencia que todos y cada uno de nosotros tendremos que afrontar tarde o temprano. De hecho, coincidirás conmigo que todos empezamos a morir desde que nacemos. En este sentido, en algún momento de la existencia, quien más o quien menos, todo el mundo se ha preguntado si hay algo más después de la vida en este plano. ¿Qué vida nos espera después de la vida? Es conjeturar, pero a mí particularmente, Ramiro, no me da angustia la muerte, porque tengo fe, tengo la creencia que después de la muerte física hay un salto de nuestra alma a otro estado de conciencia. En este sentido, Ramiro, hace unos años, y tal y como podemos leer en tu obra En el límite, también de la editorial Kailash, estuviste a punto de morir al contraer una bacteria en Sri Lanka y estuviste, como digo, muy cerca de la muerte. Concretamente, estuviste 20 días entre la vida y la muerte. Y en el libro cuentas que te viste a ti mismo incluso flotando fuera del cuerpo. ¿Eso es así? Sí, eso sin duda es así, pero yo siempre he pensado, Jordi, varias cosas que simplemente quiero exponer para que podamos un poco indagar sobre ellas. La primera es que la vida, tal como la conocemos, y la muerte no coinciden. Como decía Marco Aurelio, cuando estoy vivo, no sé de la muerte. Cuando está la muerte, yo ya no estoy como tal. Luego, no debemos dejarnos angustiar por un acontecimiento que forma parte de la vida. Si uno no vive, no puede morir, indudablemente. Luego, de alguna manera, el hecho de vivir ya nos, voy a decir así entre comillas, nos fuerza o nos obliga a tener que aceptar la decadencia, el declinamiento y finalmente la agonía y la muerte de este cuerpo. Es por eso que Buda nos insistía constantemente en que valoremos la vida tal cual es a cada momento para mejorarnos, para elevar el nivel de la conciencia, para relacionarnos más benevolente y cooperantemente con los demás. Creo que todos deberíamos reflexionar en la muerte, tanto si hay o no hay un después de la misma. Pero el hecho de ser conscientes de que un día nos tenemos que separar
de nuestros seres queridos, al menos en la forma en que les conocemos, ya es suficiente para tratar de mejorar, de ser mejor intencionados en todos los órdenes y de ayudar en lo que podamos a nuestros coincidentes vitales. Hay una gran lección en la muerte y en Oriente se ha invitado siempre a la reflexión sobre la muerte en los siguientes puntos, George. La muerte es inevitable, la muerte es siempre hoy, porque aunque sea dentro de 20 años, ese día será hoy. La muerte es definitiva, la muerte es irreparable y se muere siempre en soledad, porque aunque 1000 personas murieran a la vez que nosotros, nuestra muerte es nuestra muerte en nosotros mismos y por nosotros mismos. Y si uno analiza, reflexiona la muerte, eso nos ayuda a superar el apego, el odio, la ofuscación, el aferramiento, la malevolencia en todos los órdenes. Luego, la reflexión de la muerte, más allá de si uno cree que hay una vida post-mortem o no, la reflexión de la muerte es extraordinariamente útil para nuestra transformación interior. Estoy totalmente de acuerdo. Pero para mí esa experiencia cercana a la muerte que tú tuviste en la UCI, de alguna manera, es una prueba de que hay otra vida tras el velo de la muerte, ¿no? Incluso sé que viviste lo que los lamas tibetanos llaman el prebardo, ¿no? Un estado como intermedio entre este plano y el otro, ¿no? Donde también irrumpe el inconsciente de alguna manera. Cierto, en ese momento uno se encuentra muy desvalido, incluso si uno viene toda la vida meditando, porque claro, hay esa irrupción masiva de todos los contenidos del inconsciente y también de lo que llamaríamos el inconsciente colectivo, que uno se queda perplejo y no sabe bien cómo manejarse con todo ese material. Lo ideal ahí, de ser posible, es mantener la calma, el equilibrio, el sosiego y soltarse en lugar de tensar, agarrar, simplemente soltarse. Yo estaba convencido de mi muerte, pero además es que lo vivía y lo sentía en numerosas ocasiones. Y ahí yo creo lo importante es el arte de soltar para no estar creando una tensión, un conflicto innecesario. Y yo cuando me vi fuera de mi cuerpo y me sentí fundido con el cosmos, solté y no hice nada ya por volver a esta vida, pero las cosas son así, las leyes que están más allá de nuestro entendimiento, y volví luego a integrarme en mi cuerpo. ¿Y sentiste también, Ramiro, un estado de paz absoluto en algún momento de ese trance? Sí, un estado de paz, pero no era una paz totalmente gozosa, era una paz un poco triste, en el sentido de que sí sentía mucha calma, mucha paz, pero no eso que llaman los hindúes, que es lo que yo he buscado toda mi vida, la dicha del alma, que ellos le denominan vilasa vivarta. Es un gozo muy especial que surge en nosotros cuando somos capaces de ir más allá del nombre, de la forma de nuestro pequeño ego, y conectamos con nuestro ser más hondo y más profundo. Ese vilasa vivarta, esa dicha del alma, está más allá de todo lo que podamos imaginar, de entretenimiento, de distracción, de diversión, de placer ordinario. Es otra cosa, es una vivencia profundísima, transformativa, que aunque se sienta un instante y solo una vez en la vida, ya nos da otra manera de percibir, de conocer y de sentir. Una experiencia así no te puede dejar indiferente, salvo que tengas claro una conciencia vegetal. Pero a poco que uno viva esa experiencia y luego trate de reflexionarla, de ahondarla, de comprenderla,
eso produce un cambio interior. Quizá no el cambio interior que uno todavía desearía que fuera mucho más, porque uno desearía que fuera un cambio tan convulso que pasáramos a otra manera de ser, de sentir, de percibir, a lo que llamaríamos la conciencia cósmica o la conciencia de unidad. Pero aún sin llegar a eso, lo que es indudable es que te afirma en ciertos sentimientos que uno ya había ido cultivando a lo largo de su vida. Y como digo en mi libro, En el límite, a mí me afirmó absoluta y totalmente en la necesidad de cultivar y desplegar todo lo que podamos la compasión y la humildad. Compasión y humildad, porque uno se da cuenta de hasta qué punto somos frágiles, somos vulnerables, hasta qué punto estamos en las manos de la naturaleza y creemos que nuestro pequeño y a veces mezquino ego todo lo controla y no es cierto. Al final, el ego controla muy pocas cosas. Ramiro, si nos referimos a las actitudes y creencias de las tradiciones religiosas de Oriente respecto a la muerte, en las antiguas tradiciones espirituales de Oriente se habla, por ejemplo, de una conciencia separada del cerebro. Sí, se dice, esto lo aprendí desde niño, y más cuando viajé a la India, me lo dijeron muchos maestros varias veces. En Occidente decimos que el cerebro hace la mente y en Oriente se dice que la mente es la que hace el cerebro. O sea, que la mente sería en este sentido posterior y anterior al cerebro, a lo que es la personalidad o la forma y el nombre. Y que cuando uno muere, cuando ya el cuerpo muere y el cerebro muere, la conciencia o determinado tipo de mente o para otros la energía espiritual trasciende. Unos creen en el renacimiento, otros en la reencarnación, otros en el eterno presente, pero consideran que ese factor más psíquico o más mental o supramental abandona el cerebro, pero sigue sobreviviendo. En las religiones, en muchas religiones, Ramiro, se habla de un cielo, de un infierno, pero hay que recordar que Jesús de Nazaret dice que el reino de los cielos está en el interior de nosotros. O sea que de alguna manera todos esos estados son estados de conciencia que nosotros mismos tenemos que trabajar, porque si el reino de los cielos está en nuestro interior, es la constatación de que tenemos que trabajarnos a nosotros mismos. Aquí tendríamos que decir que la conciencia puede adquirir niveles o planos muy diferentes, planos más lerdos, más burdos, más embotados, o planos más ligeros, más lúcidos, con un mejor nivel o umbral de comprensión y entendimiento correcto. Uno a la postre su propio maestro, su propio discípulo, su propio terapeuta, su propio paciente y por supuesto uno va cultivando dentro de uno su propio cielo o su propio infierno. Recuerdo algo que decía el controvertido maestro Gurdjieff, que cuando alguien se portaba mal con él o con el grupo, Gurdjieff decía, no os preocupéis, él es su propio castigo. ¿Qué peor castigo puede haber? Porque uno puede hacer de su mente un erial, un estercolero o por el contrario un jardín o un vergel. A la larga, lo decía también Ramana Maharshi, este gran yogi de la India, a la larga uno tiene que ganar su gracia interior. Y él decía que la gracia no viene de afuera, porque si viniera de afuera, igual que viene, se marcha. E insistía en que la gracia viene de uno mismo cuando hay una apertura suprema de la conciencia, cuando conectamos con otro tipo de conciencia que ya no es personal, sino que es transpersonal y que estaría más allá del nombre y de la forma. Y todo el trabajo verdadero de cualquier
cualquier tradición religiosa, incluyendo el auténtico cristianismo, consiste en conectar con lo otro. Pero lo otro no está fuera solamente, lo otro está también dentro de nosotros. Y en la medida en que uno conecta con esa longitud de onda tan especial, uno alcanza, claro, otra manera de ser, de sentir, de vivirse y de serse. Lo que hemos dicho muchas veces, Ramiro, la llave está en nuestro interior, por eso es tan importante meditar, trabajarse. Tú lo has hecho toda la vida. Ahí está la clave, ¿no? Lo decía Jesús, el reino de los cielos está en vuestro interior. Hay un cuento muy interesante. A lo largo de muchos años me he ido esforzando en acumular, a copiar infinidad de cuentos espirituales de Oriente que luego he ido publicando en libros muy diversos y que dicen en muy pocas palabras más que tratados enteros de metafísica, de psicología o de filosofía. Y uno de estos cuentos, a propósito de lo que estamos indagando, es muy interesante. He aquí que un día Dios se sintió muy solo y dijo, voy a crear al ser humano para que me haga compañía. Y Dios dijo, pero tengo que tener mucho cuidado, se dijo a sí mismo, porque si un día encuentran la llave de la felicidad, volverán a unirse conmigo y volveré a quedarme totalmente solo. Y entonces Dios, durante una serie de noches, estuvo pensando dónde podía guardar la llave de la felicidad. Y primero pensó, pues la voy a depositar en una alta cueva de los Himalayas. Pero luego se dijo a sí mismo, pero un día el hombre viajará hasta el sinfín y confín de los Himalayas y encontraría esa cueva y la llave y se fundiría conmigo. Luego pensó, la voy a poner en lo más hondo del océano. Pero también se dijo un día, el ser humano explorará los océanos, llegará a lo más hondo, encontrará la llave de la felicidad y volverá a fundirse conmigo mismo y me quedaré solo. Y estuvo dándole vueltas y vueltas donde podía ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no la encontrara. Y al final tuvo un relámpago de comprensión, tuvo un eureka y Dios dijo, ya está, ya sé dónde la voy a ocultar y el hombre nunca la buscará. Cogió la llave y la puso dentro del hombre. Y es un símil precioso de cómo buscamos en todas partes, querido Jordi, menos donde tendríamos que buscar, que es dentro de nosotros mismos. Hay un Claro. libro maravilloso de un autor norteamericano que ya murió, que yo he ido siguiendo por la India sus huellas en diferentes ocasiones, llamado Dios Berna, que es un libro único de yoga que precisamente se llama El cielo está en nosotros. Ahí está. Ahí es la contradicción del ser humano, ¿no? Buscamos siempre afuera y la llave está en nuestro interior. Exacto, queremos conocerlo todo, Jordi, pero nadie hace nada por conocer al que quiere conocerlo todo. Ahí está. Ramiro, en Occidente hablar de la muerte ya sabes que es casi como un tema tabú. En cambio, en Oriente se medita sobre ella. ¿En qué sentido en Oriente, Ramiro, se medita en la muerte para realzar la vida? Si nosotros tuviéramos plena conciencia de que este puede ser el último minuto de nuestra vida, eso cambiaría en algo nuestra forma de ser, de sentir, por lo menos nos ayudaría a superar buena dosis de apego, de odio, de irritabilidad, de celos, de envidia. Cuando se hace una reflexión realmente consciente sobre la muerte y uno se da cuenta de que en cualquier instante podemos abandonar este cuerpo nos puede abandonar a nosotros, algo tiene que cambiar. Y si no se transforma algo en nosotros, mal. Entonces es que estamos metidos en unas estructuras tan rígidas
que no podemos salir de ellas. Pero si no es así, si hay un poco de apertura, de espaciosidad, de flexibilidad dentro de nosotros, la reflexión consciente de la muerte es muy útil, no solo para realzar la vida, ciertamente, sino también para superar los apegos, los aferramientos innecesarios y que tanto nos condicionan y nos esclavizan. Claro, y nos lleva a vivir mejor el presente. El problema, Ramiro, y como hemos comentado en alguna ocasión, es que esta sociedad se niega a aceptar la finitud de las cosas, ¿no? Aspira a la eterna juventud, a la eterna diversión, por eso no sabe morir. Y es que no sabemos vivir y tampoco sabemos morir. Por eso, a propósito de lo que estás diciendo, cuando le preguntaron a un maestro, ¿cuál es el mayor de los milagros? Él dijo, el mayor de los milagros es creer que son los demás los que se mueren y nunca nosotros. Ah, Estamos en ese autoengaño. Es claro, el autoengaño de lo que llaman los hindúes maya, lo ilusorio, lo aparente, el poner tanto énfasis en lo que no es nada que olvidamos realmente lo que es imprescindible, que es nuestra evolución interior, el cultivo de la conciencia y algo esencial en lo que siempre me insistía mi buen y amado amigo Babaji Sivananda de Benares, y es que lo único verdaderamente importante en esta vida es el amor más la paz interior. así es. Antaño, como indicas en el Fakir, se enseñaba a morir bien, que es saber aceptar la muerte y saber soltar el cuerpo. Como decimos, todo en este plano físico es inestable y tiene fecha de caducidad, como es el caso de nuestro propio cuerpo físico. Y cuando tenemos esa conciencia de la que habla Ramiro, de muerte, de que ese momento trascendente va a llegar tarde o temprano, de alguna manera aprendemos también a relativizar y a darnos cuenta, como siempre dices, de que lo que importa es lo que importa. Ciertamente, el recordatorio de la muerte nos ayuda a desapegarnos, a ser menos compulsivos y obsesivos, a superar la avidez, la rabia, el odio. El recordatorio de la muerte es verdaderamente importante. Yo diría que salvo que uno tenga tanatofobia, fobia a la muerte, todos deberíamos unos minutos diariamente meditar, reflexionar en la muerte. Esa reflexión tiene un gran poder, porque si ahora, por ejemplo, querido Jordi, nos dijeran, os queda una hora de vida. ¿Qué queréis hacer con esta hora de vida? Primero nos quedaríamos perplejos y anonadados, pero luego efectivamente, George, ¿qué haríamos con la hora de vida que nos es dada para luego que nos tome la muerte? Yo, por ejemplo, lo que haría es pedir excusas, perdón de corazón a todo aquel que haya podido herir en esta vida, decir cuánto amo a mis seres queridos, tanto humanos como animales que han pasado por mi vida, y luego sentarme a meditar y abandonarme buenamente a los brazos de la muerte. Pero cada persona haría algo diferente. A lo mejor otra persona se ponía a jugar a las cartas, otra persona a dar saltos, a ducharse, cada uno haría algo. Pero es un ejercicio interesante, Jordi. ¿Qué haríamos si nos dijeran ahora que nos queda una hora de vida? Qué gran ejercicio, Ramiro, qué gran ejercicio, lo tendríamos que No, hacer todos. y Meditar, además para pulir el ego, porque ante la muerte es cuando uno se da cuenta de que el ego no tiene ningún poder, de que el poder del ego es, decía volviendo a Ramana Maharshi, como una cuerda quemada que está en el suelo. Cuando la vas a coger se deshace. El ego en realidad es algo inexistente, es una construcción, una formación mental, social, cultural, psicológica, pero el ego lo que tiene que hacer en último lugar y máxime ante la muerte es rendirse, rendirse y darse cuenta que ya no puede hacer más. claro. Es que somos tan contradictorios, Ramiro, los seres humanos, que a veces hace falta que nos pongan entre las cuerdas para darnos cuenta de lo superfluo
que no vale nada, todas esas, Ah, pensamientos, todas esas cosas superfluas, efímeras, que le damos tanta importancia en el día a día, no son nada, no significan nada, no tienen ninguna importancia. Por eso el gran ejercicio este de meditar, si me quedara un día de vida, ¿qué haría? Ahí la escala de exacto. valores, la escala de importancia, nosotros mismos nos daríamos cuenta de lo superfluo de nuestra vida, de las tonterías que hacemos, de las De tonterías que pensamos. lo que coloquialmente se dice los malos rollos mentales, toda esa serie de inútiles disgustos, de preocupaciones, de contradicciones, de conflictos, de adicciones mentales, todo eso es absolutamente inútil y nos roba nuestra mayor y más preciosa energía y fuerza interior. Y por otro lado, ya que hablas de los pensamientos, el 90% de los pensamientos son hojarasca, no sirven absolutamente para nada. Lo único que hacen es ocupar un espacio en nuestra mente y robarle nuestra frescura, su paz interior, su calma, su estabilidad. Luego, lo mejor que podemos hacer es efectivamente el 90% de los pensamientos no creérnoslos y dejar que sean como un vendaval que pasa sin acarrearnos. Y luego un poco saber evaluar, saber valorar lo que es importante, como tú decías, lo que no lo es, lo esencial y lo banal, lo que debemos asumir y lo que debemos rechazar porque lo único que hace es hipotecarnos psíquicamente y no nos aporta absolutamente nada. Por eso también hay que tener muy claras nuestras prioridades vitales. Yo siempre les digo a mis alumnos que no olviden que hay cuatro esenciales. La primera, la paz interior, porque sin paz interior no hay nada. La segunda, el orden y el equilibrio mental y emocional. La tercera, mientras sea posible, pues mantener este cuerpo en un buen estado. Y la cuarta, el amor por los seres que nos rodean y por extensión por todas las criaturas. Nunca deberíamos olvidar estas prioridades, pero al final nos dejamos tanto atolondrar, aturdir por lo banal, por lo superfluo, por lo accesorio, por las bagatelas, que perdemos de vista lo verdaderamente esencial. Así es, y pones siempre de ejemplo a algún personaje histórico, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? Que conquistó todo el mundo y quería más y más y más, y al final esta persona lo que le faltaba era la paz interior, lo más importante, Lo o sea, esencial. lo esencial, lo esencial. Si no Bueno, hay paz interior, da igual con quién estemos, dónde estemos, nos vamos a sentir mal. Esto es como cuando a un maestro le pregunté, ¿qué tal te encuentras? Y dijo, muy bien, porque mi mente está bien. Y cuando la mente está bien, da igual dónde estés, estás bien. Pero cuando la mente está mal, entonces es que en cualquier lugar del mundo, aun en el más hermoso, te encuentras mal. así es. Bueno, de hecho, en tu maravillosa trilogía El Fakir, Ramiro, podemos encontrar constantemente un paralelismo entre el alambre y el alambre de la vida. En este sentido, si todos fuéramos conscientes y comprendiéramos de que estamos pasando por el alambre transitorio de la vida y dejáramos el ego de lado, como bien dices, tendríamos una actitud totalmente diferente. Y al igual que el alambrista, viviríamos cada momento como si fuera el primero y el último. Las enseñanzas esenciales del fakir insisten mucho en la necesidad de utilizar la vida misma como un reto, un desafío personal. Apuntas, Ramiro, que solo el que sea capaz de aprender a canalizar todas sus energías y desligarse de la materia podrá establecerse en su verdadero ser y reconocerse a sí mismo en la conciencia pura que surge del vacío primordial. En este sentido, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de la desconexión voluntaria de los sentidos para ir al otro lado de la mente? En la misma tradición cristiana, en los salmos, se nos dice y se nos recuerda, permanece quieto y sabe que yo soy Dios.
La quietud es esencial. Solo cuando las aguas de un lago se remansan y se tornan cristalinas, podemos ver el fondo del lago. Solo cuando nuestra mente entra en un estado de calma, conecta con una frecuencia de máxima quietud, se manifiesta otra manera de ser, otra manera de sentir. Hay un antiguo adagio muy célebre en el hinduismo que reza: cuando el pensamiento cesa, se revela la luz del ser. Pero nuestra mente está tan encapotada, está tan llena de nubarrones, de velos, que no nos deja ver lo que es ni hacia afuera y mucho menos hacia adentro. Y por eso es esencial el ir poco a poco aquietando la mente. Y ya que hablábamos del fakir, y fíjate, aquí estaba hoy precisamente para poder hablar de ello contigo, aquí estaba hoy con la reedición del manuscrito secreto del fakir. Estaba leyendo y releyendo las enseñanzas de Suresh, el protagonista del fakir, donde hace una diferenciación muy neta, muy clara, entre lo que sería el sonámbulo y el funámbulo. La conciencia sonámbula es la conciencia botargada, dormida, la conciencia sin luz, la conciencia en la oscuridad. Pero la conciencia del funámbulo es la conciencia de claridad, de atención, de autocontrol, de cada vez que me desequilibro, tratar una y otra vez de reequilibrar. Es la conciencia de cosmicidad, de unicidad, porque la conciencia pequeña, el yo pequeño, vive totalmente estancado, aprisionado, sin libertad. Y en cambio, cuando vamos poco a poco desarrollando la conciencia del funámbulo, la conciencia de claridad, vivimos expandidos y comprendemos que todas las criaturas del mundo están vibrando dentro de nosotros, que en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros átomos, está palpitando todas las criaturas del cosmos. Qué importante, Ramiro, tu trilogía, ¿eh? Es un manual de consulta que tenemos que tener todos en la mesita cuando vamos a descansar o durante el día, porque ahí está todo, como tú bien dices, está todo. Cuando nos olvidamos y nos dejamos ir, etcétera, etcétera, consultar el fakir nos vuelve al equilibrio, nos vuelve a tener esa actitud, nos vuelve a ser conscientes del aquí y el ahora, de que cada paso puede ser definitivo. Es que lo tiene todo el fakir, o sea que por cierto, Ramiro, permíteme que dé un mensaje a nuestros seguidores, porque si queréis adquirir esta maravillosa trilogía del Fakir, podéis hacerlo a través de este canal. Debajo de este vídeo, en la descripción del mismo, podéis encontrar los enlaces para comprar los 3 volúmenes, tanto la última versión, editada por la editorial Bucket del Grupo Planeta, que incluye las 2 primeras partes en un mismo volumen, como la tercera parte, que ha sido, como decimos, reeditada por la editorial Kailash. Además, también en esta descripción podéis encontrar los enlaces de otros libros que mencionamos en esta entrevista. Si los compráis desde este canal, ayudáis a crecer también a este programa de la Era del Ser y me ayudáis y apoyáis muchísimo en la labor que vengo desarrollando en el mismo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Ramiro, por tus obras. Yo te agradezco infinito esta, valiosísima cooperación que tú me has prestado para difundir el fakir, que le has Por favor. dedicado nada menos que 4 extensos programas, que yo te agradezco infinito, porque sí, en el fakir está absolutamente todo. No son las enseñanzas de Ramiro Calle. Lo que ha hecho Ramiro Calle es coger estas milenarias enseñanzas perennes que vienen de Oriente y que permearon también en todo Occidente, coger estas enseñanzas, novelarlas y ponerlas al alcance del gran público. Y puedo decir con honda satisfacción, y a ti te debo parte de ello, Por que favor. el primer volumen del Fakir ya va por 21
ediciones y Caramba. se ha convertido, sí, en una especie de manual para el buen vivir, para el recto vivir, para el recto pensar y para tener claves, métodos, enseñanzas que nos ayuden a elevar el dintel, el umbral de la conciencia, porque cuando hay conciencia plena, hay lucidez, y cuando hay lucidez hay compasión. Y si algo necesita este mundo es amor y compasión. Y lo contrario del amor y de la compasión es toda esa basura a la que nos tiene muchas veces acostumbrada esta perversa sociedad, que es las actitudes mentales negativas, las palabras que se utilizan como estiletes envenenados para ir a los demás, calumniando y difamando, y las acciones incorrectas que nos llevan a dañarnos a nosotros y a dañar a las otras criaturas. Si hay conciencia, la oscuridad interior desaparece. Y si hay conciencia, quiere decir que hay otra nueva forma de ver las cosas y de relacionarnos con nosotros y con los demás. Qué importante es lo que dice Ramiro. Y además, estoy seguro de que muchas personas que nos están escuchando o nos están viendo están afirmando como yo con la cabeza. Somos tan contradictorios que muchas veces estamos en el camino de la evolución y nos apartamos, nos confundimos. Por eso es tan importante tu obra, porque en un momento de desequilibrio, en un momento de confusión, de volver a las andadas con los pensamientos, con todo lo que estamos hablando, consultar el fakir te vuelve en el punto, ¿no? En el punto de equilibrio, en el punto de volver a dar el paso en nuestra evolución personal, en ser conscientes de nosotros mismos, en ser conscientes de lo que realmente importa en esta vida y del trabajo que tenemos que hacer, porque estoy también convencido que muchos han comprobado que todos tenemos estos dones que tenemos, pero que hay que trabajarse, claro, para desarrollarlos. Pero es una lástima que este mundo de guerras, de egos, no enseñe ya, como hemos dicho muchas veces, a desarrollar los verdaderos dones y talentos que tenemos ya desde niños. Como tú bien dices, abrir esas puertas que tenemos todos, desde el amor, desde la compasión. Y muchas veces desde el exterior hacen de todo para que hagamos lo contrario. Por eso es tan importante tu trilogía, Ramiro. Te tengo que dar las gracias en nombre de toda la audiencia, de todo el mundo que te sigue, de todo el mundo, porque realmente tu obra es inmortal y siempre estará allí para los que nos desequilibremos o los que nos movamos del sitio, volver a consultar el fakir, volver a aprender del fakir y volvernos a situar donde tenemos que estar en esa evolución personal como seres humanos. Muchas Volviendo, gracias, Jorge. gracias a ti, Ramiro. Volviendo al tema de la muerte, ¿a qué te refieres en el fakir cuando hablas del elemento de no muerte? Verás, si nosotros lográramos elevar la conciencia más allá de lo que es la forma, el nombre, el ego, la falsa personalidad, conectaríamos con un elemento que se ha venido llamando en la tradición india de no muerte, en el sentido de que es lo transpersonal, es aquello que hace que vivamos, pero que está más allá de la vida, es aquello que nos da la energía, pero que está más allá de nuestro cuerpo, de nuestra forma, de nuestro nombre, de nuestras actividades personales. Habría que distinguir entre lo personal y lo transpersonal. Y se dice que en todos nosotros, en la conciencia hay como un punto de confluencia entre lo personal y lo transpersonal. Y que cuando logramos entrar o acceder a ese ángulo de lo transpersonal, ya nada muere, porque ya el ego ha muerto. Y la pregunta es, si el ego ha muerto, ¿qué hay para morir? Ya te fundes con el todo, ya eres como la gota de agua que de repente recupera la conciencia de que ella no es individual, sino que forma parte del océano. Claro, es como un estado de disolución. Es un estado de disolución en la plenitud. Si un día, querido Jordi, la ola
reconoce que nace, vive y muere en el océano, no es disolución, es al revés, es expansión. Se disuelve el pequeño ego, se disuelve el mezquino sentido de la individualidad aparte de todo, pero se gana precisamente esa totalidad que uno vivió de espaldas a ella, y vivió de espaldas a ella por la bruma de la mente, la ignorancia básica de nuestro órgano mental, el aferramiento al ego, el egocentrismo y otros velos densos y espesos que nos impiden ver las cosas como son. No nos podemos dar cuenta hasta qué punto todos estamos desorientados, preguntándonos siempre dónde está el sol, y resulta que es que nos ponemos una y otra vez de espaldas al sol. Claro. Y si nos referimos brevemente, Ramiro, al argumento de la tercera parte del Fakir, que ahora hace poco nos enseñabas la portada y que la estamos viendo en pantalla, el manuscrito secreto del Fakir, que como decimos ha sido reeditada hace poco por la editorial Kailash, podemos decir sobre el argumento que a pesar de sus múltiples esfuerzos, el protagonista occidental de la trilogía, Hernán, no ha conseguido alcanzar la paz en Occidente y regresa a la India. Emprende el viaje llevado por el desasosiego interior, movido por la noticia de un manuscrito secreto del que ni siquiera sabe si de veras existe. Tras un largo aprendizaje vital, terminará asistiendo a su maestro Suresh en el proceso de su muerte consciente. Se cierra así el círculo del recorrido místico que había iniciado junto a Suresh y que lo acerca un poco más al conocimiento de sí mismo. Lo que está claro, Ramiro, leyendo tu obra, es que podemos decir que un auténtico fakir es un atleta del espíritu y conoce a la perfección el mapa energético del ser humano. En este sentido, muchos de estos fakires se entrenan para la muerte consciente. Pero, ¿qué es exactamente la muerte consciente y cuáles son sus secretos? Los yogis fakires rasayan, que de alguna manera también estaban constelados, fíjate, en lo que yo llamo los verdaderos yogis de Occidente, que eran los estoicos, que un día podemos hablar a fondo de ellos, porque el movimiento estoico es el yoga de Occidente. Pues bien, los verdaderos fakires rasayan lo que aprendían es a conocer todos los automatismos más secretos de su cuerpo y de su mente, pero para poder desautomatizar. Donde hay automatismo, hay servidumbre, hay esclavitud. Pero cuando desautomatizamos, hay libertad y hay plenitud. Y ellos se servían de todo tipo de pruebas, incluido el enterramiento viviente, que además hay pruebas de que incluso varios científicos en su época comprobaron que era cierto que determinados yogis se podían durante un tiempo enterrar y estar minutos u horas enterrados y luego sobrevivir. Ahora podemos hablar de ello, pero lo que aprendían es a desautomatizar y a afrontar el miedo y a afrontar los peligros. Y todos somos faquires, en el sentido de que todos, si nos lo proponemos, algo podemos hacer por nuestro cuerpo, por mejorar nuestra vida y por afrontar con otra actitud nuestra muerte, afrontarla con menos miedo y con más desapego, y dejándonos llevar a los brazos, voy a decirlo así metafóricamente, de la madre cósmica. Los fakires rasayani aprendían a desarrollar un extraordinario control sobre todas sus funciones orgánicas, pero todo ello instrumentalizándolo para llegar a tener una mente más sagaz. Y aprendían a dominar los latidos del corazón, a controlar la respiración, el pulso, aprendían incluso a influir sobre los movimientos peristálticos de sus intestinos, aprendían incluso a regresar el semen
todo ello simplemente para ir poco a poco utilizando el cuerpo como un desafío a vencer para un día encarar la muerte desde la ecuanimidad y desde la sabiduría. Y en esta tercera parte del fakir, pues Hernán, que podemos ser cualquiera de nosotros, el occidental insatisfecho que no encuentra respuestas y las busca, Hernán tiene que ayudar o atender a su maestro Sures para que pueda afrontar lo que se llama la muerte consciente. He de decirte que yo en algunas ocasiones, querido Jordi, en la India, he tenido ocasión de verme con personas ancianas que ya estaban esperando tranquilamente la muerte consciente. Recuerdo que en la habitación de un pequeño templo encontré a un hombre de unos 80 años, un anciano, desnudo, que le pregunté, ¿qué haces aquí tú solo? Y me dijo, estoy esperando a desencarnar, a dejar este armatoste ya, como el que deja unos zapatos viejos, para poder encontrar otra manera de ser, otra manera de existir, porque también hay que decir que a veces el aferramiento que tenemos en Occidente, tan terrible al cuerpo, aunque esté ya hecho una calamidad, eso yo considero que es una atadura para uno mismo y para las personas que rodean a esa persona. Claro. Incluso, viste a mujeres que se iban ancianas, ¿no?, al Ganges, al lado del Ganges, del río Ganges, a desarrollar esa muerte consciente. Tenían también esa consciencia, ¿no?, de la muerte. He visto muchas viudas en Benarés esperando el día en que pueda llegar su muerte, cremen su cadáver y las cenizas las arrojen al Ganges. Hay que decir que en la auténtica tradición hindú, que ya se ha perdido, había 4 etapas de vida que se observaban rigurosamente. La primera era la niñez y la juventud para prepararte, el estudio, aprender. La segunda etapa era el casarte, tener hijos, lo que llamaríamos la etapa de hogar. La tercera etapa se llamaba de preparación para la renuncia total. Y la cuarta etapa es que ya dejabas a la familia acomodada, renunciabas y te ibas a la soledad, a un lugar solitario para ya prepararte para la muerte y para saber soltar el cuerpo, insisto, igual que soltamos unos zapatos viejos ya inservibles, cuando este cuerpo ya lo único que hace es brindarnos calamidades, lo mejor indudablemente sería soltarlo. Ojalá tuviéramos todos el poder de soltarlo. Bueno, ese poder lo tienen los fakires rasayanis, ¿no? Como dijimos también, acabas de comentar y desarrollamos en la anterior entrevista que hicimos sobre el fakir, titulada La conexión con el prana o energía cósmica, que podéis ver en el canal. Los fakires rasayanis eran expertos en toda clase de técnicas secretas transmitidas de padre a hijo o de mentor a discípulo. Estos fakires, como bien dice Ramiro, se entrenaban para lograr un exhaustivo control sobre el cuerpo, sus funciones y energías, de tal modo que podían superar el dolor y llevar a cabo la muerte consciente. Se adiestraban para desprenderse de las envolturas psicosomáticas y conectar con el denominado elemento de no muerte. Y tenían una capacidad especial para afrontar el dolor y vivir, si era necesario, en las más difíciles condiciones. Eran unos verdaderos atletas del espíritu, conocedores de todas las técnicas psicofísicas y psicomentales, expertos en botánica oculta, como decías, y capaces de regular la temperatura corporal de tal modo que podían vivir medio desnudos en las cumbres. Transmutaban también la energía sexual, como decías, o energía espiritual. Valoraban al máximo las técnicas para la ampliación de la conciencia y la elevación por encima de la oscuridad mental. Convertían la corporeidad en un laboratorio viviente en el que trabajar para trascender, y aún en vida conseguían captar supraconscientemente
lo que se ubicaba más allá de la encadenante prakriti o sustancia material. Asimismo, disponían de enseñanzas y métodos para acceder a la conocida como mansión del silencio. ¿Qué es exactamente, Ramiro, la mansión del silencio o la no mente? La mansión del silencio Nirmala Kala es un estado muy especial de mente que está más allá de la mente ordinaria, más allá de la mente pensante, lucubrante, más allá de la mente condicionada por todo lo que es las impregnaciones del subconsciente. Es la mente absolutamente quieta, es la mente vacua. Y justo cuando entramos en esa vacuidad mental, conectamos con lo que está más allá de la forma y del nombre. Es esa mente no pensante que es por tanto la mente supraconsciente, la mente suprarracional, la mente intuitiva. Y a propósito de estas proezas, voy a decirlo así, que has enumerado del fakir, quiero decir que ha habido científicos, como fue el caso de la doctora Teresa Bros, o como fue el caso del doctor Filiozar, y tantos otros que han constatado científicamente cómo ha habido yogis que elevan la temperatura del cuerpo, que son capaces de reducir hasta el extremo los latidos del corazón ya en el umbral de una muerte inminente, o lo mismo con el pulso, o que son capaces de cambiar las ondas cerebrales o la resistencia galvánica de la piel. Quiero decir que se ha comprobado científicamente estas capacidades que desarrollan determinados yogis y que todos nosotros podemos desarrollar si nos ponemos a ello, si queremos dejar de ser sonámbulos para convertirnos realmente en funámbulos. En este sentido, pues puedo anotar, ya a modo de anécdota, más que de otra cosa, que yo fui el único y el primer yogi yogi aprendiz de yogi español que se sometió hace muchísimos años a una serie de pruebas médicas en dos hospitales. De esas pruebas luego nació un libro llamado Principios de Yogoterapia, pero fui investigado por un especialista de respiratorio y por un especialista de una UCI. Los doctores Estada y el doctor Miguel Fraile, y me hicieron infinidad de pruebas con lo que entonces, hablamos hace muchos años, ya eran los instrumentales más sofisticados que había en la medicina. Y así, de alguna forma, puse en evidencia la posibilidad de que un ser humano pueda influir sobre la resistencia galvánica de la piel, la temperatura, el corazón, las ondas cerebrales y un largo etcétera. Quiero decir con ello que cuando hablamos de todos estos portentos, entre comillas, de determinados yogis, no hay por qué dudar de ellos. Todo ser humano lo puede hacer si se lo propone. No es lo mismo, por ejemplo, un meditador que está meditando en la jungla de Birmania o de Tailandia 18 horas al día, que uno de nosotros que medita media hora, una hora diaria. Hay que decir que a mayores esfuerzos, mayores resultados, a menores esfuerzos, menores resultados. Pero esto es lo mismo, querido Jordi, en una actividad artística, deportiva, cultural o de cualquier orden. Así es, lo que decimos, ¿no? El ser humano tenemos unos dones y potencialidades infinitos, están ahí contenidos, pero en Oriente se han desarrollado y tú lo explicas en el fakir. Hay esa posibilidad de dar ese salto, tanto a nivel mental, espiritual y corpóreo. Tenemos la posibilidad y depende de nosotros. Ramiro, ¿cuál era el fin exactamente de esos enterramientos vivientes? El fin era afrontar el miedo. Todos los seres humanos estamos llenos de temores. Es cierto que el miedo tiene un lado muy valioso, esto nunca lo debemos negar.
A lo mejor tú y yo hoy en día no estaríamos aquí, ni muchos de los que nos estén viendo, si no hubiera habido el factor defensivo del miedo. Unos se habrían quemado, otros se habrían precipitado por un abismo, lo que fuere. El miedo es de una gran ayuda para sobrevivir. Pero una cosa es el miedo instintivo y otra cosa es ese miedo infundado, imaginario, irracional, fóbico, que a todos nos crea tantas limitaciones y tantos problemas. Y el fakir, en su afán por desautomatizarlo todo, por reencontrar una manera de ser infinitamente más voluntaria, más consciente, más rica y más libre, se sometía a infinidad de pruebas que, como a todo ser humano, le generaban miedo o repugnancia o temor, pero que trataba de superar a través de la voluntad y de la energía interior. Y el fakir recurría a lo que venían en llamarse el segundo aliento. Se dice que todos tenemos un primer aliento que es una fuerza vital, que es la que nos ayuda en nuestra vida cotidiana, pero que en momentos muy, muy especiales se pone en marcha ese segundo aliento cuando es necesario que esas fuerzas o reservorios de fuerzas extras nos apoyen y nos ayuden. Y lo que trataba de hacer también el fakir es de ir más allá de la mente coagulada, de la mente cuadriculada, de la mente llena de juicios, de prejuicios, de traumas, de frustraciones. Es decir, reencontrar un plano de la mente infinitamente más diáfano y mucho más libre, y que al estar más allá del apego y del odio reporta una sensación de libertad insospechada, como no nos podemos imaginar desde nuestra pequeña mente. Luego, al final, era trascender la mente ordinaria y conectar también con lo que, a falta de otros vocablos, yo llamaría la supraconsciencia o la mente supramundana. El reconocer un día vivencialmente que esta parte de nosotros es una parte muy limitada de lo que realmente somos o podemos ser. Claro, lo que decía un poco antes, ¿no? A veces nos tienen que poner contra las cuerdas al ser humano para que desarrollemos ciertas capacidades que normalmente en el día a día, porque nos dejamos ir o estamos en lo superfluo, no nos planteamos ni siquiera desarrollarlas. Y cuando hablamos de la muerte consciente, que hablabas antes, Ramiro, ¿el fin cuál era? ¿Era el control del cuerpo, el control de los órganos, Y el adelantar plan, esa muerte? sí, era primero cuando un fakir rasayán se daba ya cuenta de que, por las carencias, deficiencias que había ya en su cuerpo debido a la inevitable decrepitud o decadencia del cuerpo, ya no hacía absolutamente nada, pues como disponía de esas capacidades para manejar recursos, resortes en el cuerpo, al final suspendía los latidos de su corazón, suspendía su respiración y moría. Dejaba este cuerpo conscientemente. Esa era una de sus grandes hazañas si lo vemos desde nuestro punto de vista. Para ellos era algo totalmente habitual. Se ha dicho, por ejemplo, que había esclavos negros que, cuando eran trasladados en los barcos, morían, se abandonaban y morían. Ellos lo hacían en su desesperación, pero tenían esa facultad, abandonarse y morir, como hacen determinados animales. El fakir Rasayán se había entrenado toda su vida para ir más allá de los automatismos del cuerpo, de la mente, de los automatismos de la psique y, sobre todo, de los viejos patrones que todos heredamos, porque todos de alguna forma estamos condicionados. Por un lado, por los patrones o códigos de la evolución, y por otro lado, por los patrones y códigos de nuestra historia personal. Y el fakir
deseaba tanto la libertad, la plenitud, que utilizaba toda clase de medios, de enseñanzas, de recursos para ir más allá del yo automático. Todos estamos instalados en el yo automático, pero él trataba de romper, de quebrar esos automatismos para ir más allá. Claro, nadie ha dicho nunca que eso fuera fácil. Es que para ellos lograrlo dedicaban toda su vida a ese autodesarrollo de orden superior. No es que nosotros vayamos a llegar a ello, pero sí podemos sacar enseñanzas o conclusiones para también algo hacer por nuestra psicología, por nuestra fisiología, por nuestra mente y mejorar así la relación con nosotros y con los demás. La capacidad de autosanarnos, de alguna manera, Claro. ¿no? Yo Autosanarnos. debo, exacto, yo debo decirte, querido Jordi, que cada X tiempo vuelvo a releer mi obra El Fakir, los 3 volúmenes. ¿Por qué? Porque hay tanto de sabiduría en ellos, hay tanto de técnicas, de enseñanzas, de actitudes, de personajes reales que nos muestran sus más valiosas enseñanzas que yo mismo vuelvo cada X tiempo a refrescar mi memoria leyendo y releyendo una y otra vez el Fakir. Y yo te soy sincero, más allá de cualquier jactancia, me sorprendo de la enorme sabiduría que destila y que recogen los 3 volúmenes del Fakir. Esta sabiduría, repito, no es de Ramiro Calle, esta es la sabiduría perenne, tradicional de Oriente. Y lo que yo sí he hecho a lo largo de 99 viajes a la India y de ponerme a los pies de los más grandes maestros, lo que yo sí he hecho es recoger enseñanzas, claves, métodos para que nosotros los occidentales también, aunque sean parte, podamos servirnos de ellos para nuestra evolución consciente. Y todos, absolutamente todos, te lo agradecemos desde el corazón, Ramiro. Gracias, gracias, gracias por esta trilogía del Fakir. Bueno, en la tercera parte, que como decimos se ha reeditado hace poco, podemos encontrar otros conocimientos ocultos que alberga el manuscrito secreto, ¿no? Vamos a dejar que nuestros oyentes accedan a tu obra para encontrar esos otros conocimientos, por ejemplo, el dominio, como decíamos, del cuerpo, la energía, la respiración, el pulso, el corazón, etcétera. Pero tras todos estos años, Ramiro, de estudio, de práctica, de experiencia propia, según tu punto de vista, ¿qué define a una persona realizada o liberada? Bueno, esta pregunta que haces es esencial, es la quinta esencia de las preguntas. Lo que define a un ser liberado es, como hemos hablado tú y yo muchas veces, corazón compasivo, mente lúcida, el que ha puesto en marcha todas sus energías para cooperar con las otras criaturas vivientes. Paz interior, desapego, se dice, del ser liberado, que es de todos, pero de nadie en demasía, que está siempre atento a la vida, pero más allá de la vida, que puede aceptar la muerte cuando llega con entera serenidad y así una serie de rasgos, de características que son propios de lo que se llama el Jivan Mukta. Jivan Mukta quiere decir la persona liberada. Y la persona liberada es aquella que ha ido más allá de las dualidades, de la confusión, de las contradicciones, de los velos de la mente. Y la persona liberada es aquella que está en este mundo y más allá de este mundo, que está en este mundo como si no estuviera en este mundo. El tiempo que le queda de vida, pues tiene que atender sus necesidades corporales, pero cuando llega la muerte, la acepta con la más completa naturalidad. Y la persona liberada es la que por encima de todo potencia el amor y la paz.
Y como me decía mi gran amigo Valle Sivananda de Benarés, lo más esencial, Ramiro, de este mundo es la compasión más la paz interior. Muchísimas gracias, Ramiro. Qué importante es Gracias a todo ti lo que dices. siempre. Gracias, gracias. Ramiro, ¿y qué podemos decir de la importancia de la recta palabra, de la ética de la palabra que tanto escasea en esta época? Buda, por ejemplo, insistía mucho en la recta palabra, aquella que es veraz, no calumnia ni difama, que es cordial y afable, no enreda ni chismea, no levanta falsos testimonios ni injuria, ¿verdad? Qué bonito lo que estás diciendo, recordando a esa sabiduría de sabidurías, despertar de despertares, que era Siddhartha Gautama el Buda, que como sabes he publicado mi última obra sobre él, que se llama La sonrisa de Buda. Qué bonito todo lo que él decía, porque hay que cultivar la recta mente, la recta palabra y la recta acción. Y lamentablemente hay personas malévolas. Él lo decía, hay personas aviesas, es así, no hay que negarlo. Y hay personas aviesas que utilizan la lengua como un estilete envenenado para dañar a los demás y que mienten, chismorrean, calumnian, difaman, simplemente porque son en unas ocasiones personas totalmente desequilibradas mentalmente y otras veces porque son personas enormemente malévolas que lo único que tratan es de crear confusión y tratar de descalificar gratuitamente a los demás. ¿Qué hacemos, querido Jordi, ante esas personas? Y muchas de las personas que somos públicas estamos siempre de alguna manera en el ojo de mira de estas personas malevolentas, mezquinas, ruines y enfermas mentales, porque es que una gran mayoría, tristemente, son personas esquizofrénicas sin tratar médicamente que se dedican a hacer gratuitamente el daño a los demás y en lugar de concordiar, crean discordia. Y los que estamos en la vida pública siempre estamos de alguna manera sufriendo el veneno de estas lenguas venenosas. Yo esto lo he sufrido, querido Jordi, desde niño, desde que empecé con el yoga ya a los 15, a los 16 años, empecé a recibir amenazas de muerte, insultos de personas cerradas ideológicamente y así a lo largo, figúrate, toda mi vida y voy a cumplir dentro de un mes 80 años. De alguna forma, incluso aunque no sirva para nada, hay que decirlo triste y llanamente, no sirve para nada. He llevado varias veces a la policía, he denunciado a la policía estas cartas, estos libelos, estas mentiras y no ha servido para nada. ¿Qué es lo que al final sirve, querido Jordi? Pues sirve tener una mente ecuánime, una mente clara, una mente que no pierde su amor, su compasión y su quietud. Y como decía Buda, los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto, o como les aconsejó un maestro a sus discípulos, mirad, id a un cementerio y decidles a los muertos toda clase de halagos y toda clase de insultos, y luego venís y me contáis qué os han dicho los muertos. Así lo hacen los discípulos, vuelven al maestro y dicen, maestro, lo que han hecho los muertos es no decir nada. Y el maestro les dice, pues así, queridos míos, tenéis que ser vosotros ante los halagos y los insultos, como un muerto. Qué importante enseñanza, Ramiro, qué importante, qué Y grande. tú, querido Jordi, que estás en los medios hace tantos años y que, porque vales muchísimo para ello, vas a ir cada día, te lo aseguro, tomando más fuerza, más brillantez en tu canal, La Era del Ser, que yo recomiendo a todo el mundo, pues también serás diana de personas malevolentes o enfermas que de alguna manera tratarán de dañarte. Pero fíjate lo que decía
un maestro que tenía en contra a muchas personas y decía, por mucho que aúllen los chacales, la luna no se inmuta en el cielo. así Nos es, pueden Ramiro. arrojar puñales, pero si uno sabe hacer judo psicológico en este caso, los puñales no te dañan. Por eso la importancia de trabajarse a uno mismo, ¿no? Sí, eso Para es todo. cuando vienen No, esos ataques de todo tipo, tipo que claro, vivimos desde niños, como sí, tú has desde vivido, niño. etcétera, pues lo que dice el Exacto, maestro, que reboten de alguna manera. exacto. El silencio absoluto. Silencio absoluto y que también nos despiertan conmiseración y pena, porque qué triste esas personas que están utilizando su energía para, en lugar de sembrar amor, concordia, buena disponibilidad, hacer todo lo contrario. Hay que ser ruin y mezquino en esta vida para, en lugar de ayudar a la conciencia despierta, ir cada día consiguiendo enlodar más la conciencia. Pero claro, lo que tantas veces decimos en la búsqueda espiritual, o convertimos una mente en una flor o la convertimos en un miserable estiércol. Claro. Apuntas, Ramiro, que el yoga nos insiste en la necesidad de vigilar la mente, la palabra y los actos. De una mente clara, honesta y controlada surgirán palabras conscientes, veraces y oportunas. La noble conducta debe ser conducida a la palabra. Un místico sufí, como bien indicas, les dijo a sus discípulos, arrancaos la lengua antes de utilizarla para dañar a los demás. Si la mente está gobernada por la ofuscación y el odio, las palabras serán corruptas y malévolas. El yoga de la recta palabra lo descuidamos, pero hay que adiestrarnos en el mismo porque de él, como decían los antiguos sabios, surge muy buen fruto. Lo que podemos constatar, Ramiro, y volviendo al tema de la muerte, es que los que practican la meditación abandonan también mejor este mundo, este plano. En la medida, Jordi, en que hay menos aferramiento, estamos más capacitados para soltar. Y yo creo que la vida misma, querido Jordi, la tenemos que utilizar como un aprendizaje continuo para aprender a soltar. Hay mucho que soltar. Y si alguna asignatura la tenemos pendiente, es que no sabemos soltar. Esto, por ejemplo, querido Jordi, lo he investigado mucho a través de mi libro El arte de la pareja y los cientos de entrevistas que hice al respecto, y me di cuenta cuánto la gente sufre, pero hasta qué grado sufre cuando hay una ruptura sentimental por no saber soltar y por no saber utilizar el amor consciente, el amor con sabiduría. Porque si realmente una persona ama a otra, lo que quiere es que sea feliz, prefiere que sea feliz sin uno que sea desgraciada con uno. Pero no sabemos soltar, ni en las relaciones sentimentales, ni con los objetos materiales, ni con nuestras distinciones sociales o ese afán por el estatus, que como decía Krishnamurti, es signo de mediocridad aquel que se esfuerza por robustecer su reputación. Hay que saber soltar, soltar, soltar. Es un aprendizaje precioso y además es que llegará un momento que nos guste o no nos guste, vamos a tener que soltar este cuerpo. Y antes de ello, querido Jordi, ¿cuántas personas han muerto y las hemos tenido que soltar? ¿Y cuántos animales, como yo en mi caso con Emil, que le quería con alma y cuerpo y hemos tenido que soltar? Y lo que dice nuestro común amigo Jesús Fonseca, que hace unos meses me dijo, Ramiro, son tantas ya las pérdidas de seres queridos que se hace insoportable. Y es cierto, porque
antes de uno morir vamos a ver morir y padecer la muerte de muchos seres queridos. Y hay muchas cosas que soltar. Fíjate, una vez me preguntó un periodista, ¿y si medito qué tengo que perder? ¿Tengo algo que perder? Y le dije, sí, perder los celos, el odio, el miedo, la ira, la avaricia, la codicia. Hay mucho que perder. Eso también lo tenemos que soltar, todos esos sacos de basura que acarreamos, los tenemos que soltar. Así es, Ramiro. Y como bien indicas, si aprendemos a vivir comprendiendo y aceptando que la muerte forma parte de la vida, de alguna manera podemos morir y renacer a cada instante también. Ciertamente, es que esa es la muerte iniciática, de la que se habla también en el Fakir. Muere tu pequeño ego, muere tu antigua psicología, para que pueda florecer una psicología renovada, mucho más humanizada, más tierna y más sabia. Morir para renacer. Te contaré esta anécdota que igual ya te la he contado en algún otro espacio que generosamente me hayas hecho, Sí. que es que un íntimo amigo mío fue a visitar pocos meses antes de su muerte al gran dramaturgo Jacinto Benavente. Ajá. Y Jacinto Benavente le dijo, todo es fluir, todo es partir. Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Qué profundo, qué bueno es eso. Qué gran frase, qué gran conocimiento, qué gran sabiduría. Bueno, Ramiro, para ir finalizando, yo diría, no aprovechamos más la vida porque no somos realmente conscientes de la muerte. Lo que está claro es que la muerte camina codo con nosotros, pero la ignoramos. La gran mayoría de la sociedad está hipnotizada, como bien indicas, por lo superfluo y eso hace que esté desconectada de lo esencial. Como hemos dicho en esta entrevista, reflexionando sobre la muerte, ensalzamos la vida y le damos a cada instante su peso específico. Y el mensaje sería, lo que tengas que hacer de importante, hazlo. Hazlo ya. No hay tiempo que perder. Vivir ese momento, aprovechar el momento. Y para acabar, permíteme que lea un texto, concretamente de Rama Prasad, que ha sido motivo de reflexión para tu día a día y que has compartido alguna vez en tus redes. Dice así, considera, alma mía, que no tienes nada que puedas llamar tuyo. Vano es tu errar sobre la tierra, 2 o 3 días y luego concluye esta vida terrenal. Sin embargo, todos los hombres se jactan de ser dueños aquí. La muerte, dueña del tiempo, vendrá y destruirá tales señoríos. Qué importante, Ramiro, Qué gran sabiduría de la que todos podemos tomar una enseñanza muy válida. Así que te agradezco mucho por que favor. hayas leído este texto que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. El agradecido soy yo, Ramiro. El agradecido siempre soy yo. Ramana Maharshi, el gran sabio de la India, que hablas también de él, cuando iba a morir y le pedían que no se fuera, dijo lo siguiente, siempre estaré con vosotros. ¿A dónde podría yo ir? Así que, en conclusión, y como ante la muerte todo palidece, podemos recordar también las palabras de Buda cuando dijo, yo también he de morir, no me libraré de la muerte, más vale que mientras pueda, haga el bien de pensamiento, palabra y obra. Cada día morimos un poco, como decíamos al principio, cada día estamos muriendo, por tanto, vale la pena y es más sabio, siento yo, vivir con plenitud y con amor cada instante. Pero cuando llegue el momento de ese estado natural, que es la muerte, lo afrontaremos con tranquilidad y con conciencia, con ese trabajo que nos aconsejas y que podemos encontrar también en tu maravillosa obra y en tu trilogía El Fakir. En El Fakir, como hemos dicho en estas maravillosas entrevistas que nos has dado, encontramos las enseñanzas de la sabiduría, no solo de la India, sino también la sabiduría oriental. En esta maravillosa trilogía encontramos los más elevados aprendizajes y los más ancestrales y solventes métodos, así como valiosísimas instrucciones místicas y claves iniciáticas que se han perdido en la noche de los tiempos y que tú, Ramiro, has ido recopilando a lo largo de los años y tenemos la suerte, la gran suerte de tener esa obra, de esa trilogía tuya
que siempre la podemos consultar y como bien dices tú también la consultas en un momento dado, ¿no? Está todo ahí en el fakir y cuando sintamos que nos desviamos un poco, que nos perdemos, que el ego nos acecha, consultemos el fakir. Ahí encontraremos el equilibrio y el camino en ese alambre de la vida. Ramiro, te agradezco con el corazón esta maravillosa entrevista. De verdad, no tengo palabras y espero poder hacer una nueva entrevista próximamente y seguir desarrollando estas y otras enseñanzas. Tú sabes, querido Jordi, hasta qué punto te tengo un genuino, sincero, inquebrantable cariño. No te imaginas cuánto valor en esta época de confusión un programa, una plataforma como la tuya, la era del ser, donde nos das conocimientos, enseñanzas y métodos para que podamos ir poco a poco liberándonos de la ignorancia básica de la mente y dejar que surja un punto de luz y de plenitud. Así que una vez más te reitero mi enhorabuena por tu programa, que sé que cada día va a tener mayor número de seguidores, simple y llanamente porque se lo merece. Gracias a ti siempre, Ramiro. Gracias por tu apoyo, por tus Muchas palabras, gracias. por tu amabilidad, por tu amistad, por todo. Y gracias en nombre de toda la audiencia por tu sabiduría y por tus enseñanzas. Un Nada, gran abrazo, Jordi. amigo mío. Un abrazo muy profundo a ti y a todas las personas que nos ven. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta pronto.